No sé. ¿Aló? Hola, hermana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bendiciones. Bendiciones, profe, ¿cómo ha estado? Pero muy bien, recién llegando de una reunión de apoderado de la escuela de mi hija, así que empieza el año de estudio y empieza la reunión de padre en la escuela, así que estamos por acá. Tengo una imagen de más que no va, que esa se va. El oficio de Ahí ser está. padre. Sí, los gajes de ser padre, totalmente. Yo le dije a mi ¿Qué edad esposa, tiene su tengamos hija, mascotas profe? virtuales. Ah, ¿qué edad tiene su hija, profe? Tomás 14 y Corona va a cumplir 13. Mm, Dios los bendiga mucho. Bien, estamos casi casi, a ver qué más está por ahí. Para mí, TikTok tiene problemas para poder que uno deje, ¿cómo se llama? Las clases automáticamente grabadas y subidas. Debería ser más práctico esto. Juan Diego Gómez. Hola, pacateado. Ah, las foquitas de. las foquitas, las foquitas de Pacheco andan por acá. Interesante. O sea, católicos en potencia, ¿no? Para mí cuando se me acercan los discípulos de Pacheco son católicos en potencia. Y no se dan cuenta, ¿eh? Interesante que después del debate que tuvo conmigo Pacheco, le anda diciendo a su grupo lo de la desalianza que no debatan de la sola escritura. Pero qué cosas que pasan. Que no debatan de la sola escritura. Ya no quieren debatir de la sola escritura, ya que hay tres versiones distintas de la sola escritura. Bueno, estamos acá. Vamos a ver el capítulo 20 de Apocalipsis el día de hoy.
Apocalipsis capítulo 20, porque ya terminamos con la semana 70. O sea, Apocalipsis 20 es después de la semana 70. Y para muchas personas, y para muchas personas que son amilenialistas, generalmente este es el ala de la reforma, que no creen en un milenio literal, sino que creen en estas ideas pactuales, estas filosofías pactuales. Ellos no entienden ni aceptan un milenio total y completamente literal. Bueno, la imagen que puse de fondo es una imagen referencial, convenido que Cristo, después de bajar en el capítulo 19 en el caballo blanco, lo que viene a establecer después de Armagedón es el reino literal de 1000 años. Ahora, quiero empezar con esto, con una pausa. Porque aunque el reino milenial es literal, no significa que el reino de Cristo dura 1000 años. ¿Por qué el reino de Cristo no dura 1000 años? El reino de Cristo es eterno. Desde la venida de Cristo, eternamente será un reino sin fin. El tema de 1000 años es que va a haber una acepción en esos 1000 años, y en esos 1000 años van a ocurrir cosas particulares antes de introducirnos a la eternidad. Entonces, el reino eterno de Cristo empieza en el milenio, como punto número uno, pero el hecho de que el reino de Cristo empiece en el milenio no significa que dura 1000 años. Es que de ese reino que no tiene fin va a tener una particularidad de inicio de 1000 años. Y justamente esta particularidad es un periodo que la humanidad nunca ha vivido y va a vivirlo de una forma muy particular. ¿Entre qué grupos? Acá se dividen en dos grupos. Número uno, el grupo de la humanidad que no fue marcado por la bestia. Número uno. Y número dos, nos vamos a referir a la iglesia. Y podríamos hablar hasta de un tercer grupo, porque este tercer grupo, obviamente, ya después del libro Apocalipsis, que hay una vuelta de hoja, el reino angelical es un reino a la luz y a los ojos de todos los seres humanos. O sea, la existencia de Dios, la existencia de los ángeles, la existencia del Mesías, viviendo con la humanidad, no es una cosa rara. Y mucha gente no entiende eso. O sea, muchas personas no comprenden eso. Es más, hay una incredulidad incluso al texto bíblico. ¿Cómo es posible que Dios viva con el hombre y aún Dios viviendo con el hombre, Jesucristo viva con el hombre peque, ¿no? Particularmente a los calvinistas se le hace difícil entender que la humanidad viviendo en la presencia, bajo el gobierno del Mesías, bajo el gobierno de Jesucristo, bajo el gobierno de Dios mismo, que la misma humanidad pueda pecar, como bien dice Apocalipsis capítulo 20, sus últimos versículos. Estos son los paradigmas que por ahí se inclinan hacia una teología más de corte pactual, las filosofías de la Reforma y todas las barbaridades que terminaron diciendo simplemente para negar el texto. O sea, todo lo que dijo la Reforma termina negando el texto bíblico sin entender el documento bíblico y cayendo en dos ideas erradas. Número uno es el amilenialismo y el otro es la filosofía del pacto. O sea, la filosofía pactual, que es una teología que no tiene ni pie de cabeza, no tiene manera de explicarlo. Dicho de paso, no existe fundamento bíblico, sino que tenés que aceptar esta idea porque sí. O sea, tenés que aceptar que hay una teología pactual y que hay un pacto desde Adán hasta el día de hoy, y ese pacto siempre ha estado corriendo. Es más, hasta esta idea pactual se han tomado los judaizantes. Los judaizantes acarician bastante esta idea pactual, esta idea de un solo pacto que ha estado corriendo de Adán hasta nuestros días. Pero, en fin, las veces que le he pedido a los pactuales que me den la explicación y la base para su pacto, no han podido demostrarlo. Dicho eso, ya llegó el apóstol Freddy. Y estaremos listos. ¿Cómo está, hermano Orlando? Bendiciones. ¿Cómo se encuentra? Bendiciones, profesor. Después de tiempo me puedo conectar. Me perdí mucho. Yo sé que usted no los tiene guardados todo en YouTube. En algún lugar voy a poder tener todo. Freddy, el hermano Freddy, por ahí. Tiene la mayoría. Tengo que buscar el teléfono de mi hijo, que ver si están descargados los otros clases que no les he compartido, para ver si se las puedo compartir hoy. Sería de mucha bendición. Yo cuando puedo, la verdad que me lleno con usted de la palabra. Y esas, las anteriores, me gustaría poderlas escuchar de nuevo. Ok. Listo, hermano, estoy riendo algunos comentarios, ¿no? Pero bueno, hermana Echevenibe,
Breve oración y comenzamos. ¿Cómo está, hermano Freddy? Hola, profe, gusto en saludarle. Hermano Orlando, Yevenibe, un abrazo. Bien aquí, trabajando todavía, pero bien, gracias a Dios. ¿Ya trabajando hasta ahora, hermano? Sí, mucho retraso, es que tengo que atender público, más labores administrativas, entonces se me juntan dos cosas y eso, el público Ok. mucho tiempo. Espera un, Ya. espera un segundo que ponga el aire por acá, está caluroso. Ahora sí, hermana, cuando guste, comience nomás y comenzamos la clase. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este día que va terminando, Señor. Y te damos gracias por el profesor, por la clase de hoy. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a ver lo que tú quieres que veamos, Señor. No según nuestra lógica humana, nuestra interpretación humana, sino lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hablar a nuestras mentes y nuestros corazones. Bendecimos tu nombre, te damos toda gloria, todo honor y te bendecimos, Señor. Te amamos. Amén y amén. Amén. Comenzamos. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto hasta el día de hoy para contextualizarlo. Breve repaso, síntesis cortita de dónde nos vamos a meter ahora en estos capítulos tan importantes de la escritura. Déjeme ver si me pasa la otra pantalla, si se ve bien. Creo que tengo que agrandar un poquito nada más. Ya estaría. ¿Se ve bien ahí, no? ¿Lo alcanzan a ver bien? ¿Se ve bien? Sí, creo que se ve bien la letra. Eh, Bien. Apocalipsis 20 aborda dos temas nada más, que es lo que vamos a ver hoy día. Apocalipsis 20 y la próxima clase ya es la última clase y se acaba. De el tema escatológico. Porque Apocalipsis 20 aborda el milenio, Apocalipsis 21 al 2010 y se acaba el milenio. O sea, solo son 10 versículos que sintetiza el milenio. Y tenemos Apocalipsis 2011, 2015, que es después del milenio. Que eso es el año 1001. O sea, terminando el milenio, los 1000 años, en el día 1 del milenio se empieza a realizar el gran juicio del trono blanco. Entonces, esto está después, para entender el contexto, esto ocurre después de las 70 semanas de Daniel. O sea, esto es lo que ocurre después de la eternidad. Y de estos pasajes hay varios textos en Isaías, hay salmos, hay textos en Ezequiel, pero alguien que desarrolle claramente el milenio, la verdad de las cosas es que hay luces del milenio, hay más preguntas que respuestas en el milenio, pero no hay ningún pasaje que nos aborde claramente en el milenio, así que vamos a hacer una síntesis de este milenio, centrándonos en lo que nos dice el pasaje de Apocalipsis y en algunos textos paralelos con relación a Apocalipsis. O sea, entre Apocalipsis capítulo 6, verso 1, vamos a la pizarra, hasta Apocalipsis 19, tenemos 7 años. La mitad de esa semana se encuentra el capítulo 12, explicado tácitamente, donde la conversión de Israel ocurre en este capítulo 12, y se nos dice que tiene un tiempo específico, que es por 1270 días, que esos son 3 semanas y media, y se solapan algunos eventos, como por ejemplo los eventos de los dos testigos, que vamos a encontrar en el capítulo 11, se nos mencionan los dos testigos, se solapan justamente con el capítulo 12, el capítulo 13 y el 14. Pero básicamente eso ya lo mencionamos. Terminamos en el 19 con Armagedón, el último sello, la última trompeta, la última copa. Todo esto está relacionado porque se van haciendo como mega paréntesis en el documento bíblico. Lo que estamos viendo acá ya es el final y nos metemos en el milenio. Así que vamos a leerlo, los primeros 10 versículos, y vamos al desarrollo. Dice así: y vi el ángel que descendía del cielo
y con la llave del abismo una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplidos los 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por poco tiempo. Y vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados del testimonio de Jesucristo por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen los 1000 años. Está la primera resurrección. Bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. Esta la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios, reinarán con él 1000 años. Vamos a ir por parte, aclarando los puntos. El primero de los textos que genera problema para muchas personas es el verso 5. En el verso 5 la gente cree que ahí ocurre la resurrección porque hay una mención de la resurrección. El problema es que el pasaje que mencione la resurrección no significa que la resurrección está ocurriendo. No dice que fueron resucitados las personas, sino que se hace una mención que esta es la primera resurrección, refiriéndose al inicio del milenio, y acá termina la primera resurrección porque la primera resurrección había pasado con el inicio, al principio de la última semana. Resucitaría en este orden: primero la resurrección de los muertos, el arrebatamiento, en el contexto de la venida de Cristo, la manifestación del hombre pecado, la muerte de los santos y persecución de los santos en la gran tribulación, finalmente la llevada de los santos a los cielos en el capítulo 14, la gran ciega, y empezaba el periodo de la ira de Dios entre el capítulo 14 y 15, que se cumple las copas, y se cierra hasta el 19 con Armagedón. Entonces, este verso 5 es como el final, el epílogo, cuando se cierra ya un periodo de tiempo. Y esta es la primera resurrección, hablando de, acá se cumple la primera resurrección, acá termina, como hablando de un periodo, a lo que vamos a llamar la dispensación de la primera resurrección. Pregunta para ustedes, hermano Yevenibe, hermano Orlando, hermano Freddy. La dispensación o el periodo de tiempo, para entenderlo así, el periodo de tiempo o dispensación de la primera resurrección, ¿cuándo empezó y cuándo termina? Vaya, Yevenibe. ¿Cuándo empezó la dispensación de la primera resurrección? ¿Y cuándo termina? En lo que hemos leído. Es un mismo día, es decir, o sea, si no mal recuerdo, perdón, ocurre en un mismo día, no ocurre en varios días. ¿Cuándo? Ahí sí no recuerdo, perdón. Si no mal recuerdo, Ok. Hablamos de obviamente después dispensación, del ojo. anticristo. Dispensación. Hablamos de dispensación. Ujú. Hablamos de dispensación. ¿Cuándo empieza y cuándo termina esa primera resurrección? Periodo de tiempo. Si no se da cuenta, no hay problema. Me dice, no lo sé. No hay problema. Mano Orlando, ¿cuándo empezó la primera resurrección y cuándo terminó? Ahí me confundí. Yo prefiero pasar y escuchar. Hermano Freddy, ¿cuándo empezó la primera resurrección y cuándo terminó? A ver, el verso 4 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Estos son los que murieron en el tiempo de la gran No tribulación. está la respuesta en el pasaje, claro. En este pasaje no está la respuesta. Va, aparte de la respuesta nomás podría estar ahí involucrada, pero no. Ujú. Dice, A los que y están los en que no, línea, al reto que están escuchando, escriban ahí en comentario, ¿cuándo empezó la primera resurrección y cuándo se cierra la primera resurrección? Estamos hablando de la resurrección para vida eterna, la que se recibe cuerpo glorificado. Hace otra pregunta, hermana Yevenibe. Después de que, Jesucristo, ¿de la primera o de la segunda resurrección? ¿De cuál resurrección Cristo es parte? otra vez, profe, haga la pregunta otra vez, perdón.
¿Jesucristo es parte de la primera o de la segunda resurrección? ¿Es parte de Ah, la ¿qué pasó? primera o de la segunda? Yo De la diría que de primera. la primera. De la Todo empieza primera. con él, ¿no? Entonces, ¿cuándo empezó la primera resurrección? Cuando Cristo resucitó. Amén. Amén. Ahí es cuando empieza la primera resurrección. ¿Y cuándo termina la primera resurrección? ¿El rapto? ¿No? Ajá. Con la ¿Cuándo se segunda, me cierra imagino. en el milenio? El milenio se En cierra el el milenio. tiempo de la primera. En el milenio. Apocalipsis 25. En el milenio se cierra el periodo de la primera resurrección. Esta frase nos ayuda a cerrar un periodo, que es el periodo de la primera resurrección. La primera resurrección no es un día, es un periodo que inició con Cristo, porque Cristo es la primera resurrección. Vamos a ver cuándo se inició este periodo. Este periodo está citada en 1 Corintios 15, ¿sí? Y se cita acá. La resurrección de Cristo, en primer lugar, se va a mencionar en estos versículos. Que Cristo resucitó primeramente Cristo es el primero que resucitó, luego las primicias y en su venida, los que están en Cristo. ¿Sí? Entonces, el orden de la resurrección está citado en este versículo. Cada uno en su orden. Cristo, voy a agrandar un poco para que se vea bien. Vamos acá. Cristo, las primicias, que son los que resucitaron, esto lo vamos a citar en Mateo, capítulo 27, en el verso 52. Se abrieron los sepulcros de muchos cuerpos de los santos y se levantaron, salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Estas son las primicias. ¿Sí? Estas son las primicias. Se aparecieron después en la ciudad cuando Cristo resucitó. Entonces volvamos al pasaje que estamos leyendo en Corintios. Entonces, luego los que son de Cristo en su venida. Y en la venida de Cristo se divide en dos partes. En la venida, primeramente, antes del arrebatamiento, 1 Tesalonicenses capítulo 4, se menciona los muertos en Cristo serán resucitados primero. Nosotros los que vivimos habremos quedado hasta el final, porque el Señor mismo vendrá y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que hayamos quedado seremos arrebatados. O sea, antes del arrebatamiento continúa la resurrección y después tenemos en Apocalipsis 14 los últimos resucitados de todos los que murieron en la gran tribulación. En Apocalipsis 14:14, cuando se mete la primera hoz y el que estaba sentado mete la hoz y la tierra fue cegada, que ese es Cristo llevándose a los que murieron en la gran tribulación, a la iglesia que perece en la gran tribulación, no la que fue arrebatada, sino la que nace en la gran tribulación. Entonces acá termina de ser resucitado y el periodo se cierra en Apocalipsis 25. Esta frase hace un cierre de lo que vamos a llamar la dispensación o el periodo de resurrección. ¿Y esto cuando empezó? Con Cristo, cuando culmina en Apocalipsis 14 y cuando se cierra el periodo se le da vuelta de hoja al inicio del milenio, Apocalipsis 25. Amén.
Y nadie está hablando de un rapto secreto, JPR. Creo que te faltaste varias clases. Pero no se ha hablado de ningún rapto secreto, no existe rapto secreto en lo que se enseñó. Nada más que como no has escuchado las clases, estás opinando de algo que no has escuchado. Básicamente es eso. Ahora, vamos a la primera parte. En el inicio del milenio, porque Juan es el que está escribiendo esto, el primer ángel que desciende del cielo, del abismo, con cadena en la mano, y prende a la serpiente antigua, el diablo y Satanás, y fue atado por 1000 años. Estos 1000 años son literales. Acá no hay ningún simbolismo, es literal. La cadena es literal, el ángel es literal, y Satanás es literal, y el proceso de atar a Satanás es literal. Los calvinistas, los reformados y todos los que han sido asociados a esta secta, ellos piensan que el milenio empezó, es un milenio alegórico, no es literal, no son 1000 años literales, y esto empezó justamente con la muerte y resurrección de Cristo. Pero eso no tiene ningún sentido, ya que las explicaciones que ellos dan es como una especie de supongamos o imaginémonos que es así porque ellos lo dicen, pero no hay base bíblica para sustentar lo que ellos creen. Básicamente ellos dicen que es alegórico, que eso es la victoria de Cristo sobre Satanás, que Satanás está atado y no puede hacer nada. Bueno, entonces cuando presentamos textos de gente poseída por demonios, gente liberada de demonios, espíritus operando, de hecho podemos decir, bueno, ¿por qué Pablo escribe en Efesios capítulo 5, el capítulo 2, entre el verso 1 y el verso 5, que hemos sido librados, y esto lo menciona después de la resurrección de Cristo? O sea, no tiene ninguna manera de explicar, es antiintuitivo, antilógico poder afirmar de que esto es alegórico. O sea, no existe base alegórica para interpretar esto, como punto número 1. El lugar donde es arrojado es el abismo. Acá sí es importante hacer una alta crítica al verso 3. Acá la palabra abismo corresponde a la palabra tártaros. Dentro del griego, el tema del abismo es un tema que tiene que ver con las cárceles de oscuridad. Entonces, la palabra abismo está relacionado directamente con el lugar de prisiones de oscuridad, un encarcelamiento, un lugar que se encuentra en las partes más bajas de la tierra. Este lugar del cómo está situado, más o menos para que nosotros lo entendamos, tenemos el lugar de reposo, seno Abraham, comúnmente llamado, lugar de tormento, Lucas 16, y el abismo que está en el centro. A este abismo se le llama tártaro o lugares de prisiones. Este lugar que está relacionado con el abismo está justamente en la parte más profunda, y ahí donde se cuentan las prisiones de oscuridad, donde están los espíritus encarcelados. Esto está citado en Judas, por ejemplo. Judas en el capítulo 1, si no me equivoco, en el verso 7. Vamos a Reino de la 60. Y se menciona justamente que los ángeles que no guardaron su día, sino que lo abandonan en su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Estas prisiones eternas están relacionadas con el abismo. En Pedro también se menciona, en el 4.6, primera de Pedro 4.6, se menciona porque también han sido predicados el evangelio de los muertos para que fuese juzgado a la carne según los hombres, pero viva en espíritu. Este lugar donde Cristo desciende, la predicación del evangelio de los muertos, también se menciona, creo que en el 3, se menciona que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo. Reina Valera traduce los espíritus encarcelados como infierno, pero la palabra infierno es una mala traducción de Pedro, ya que la palabra correcta hablaría de el tártaros en griego. Déjeme que me busque el versículo. Esto está en segunda de Pedro, en el 2.4 era. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó en prisiones de oscuridad. Entonces, sí, las entidades espirituales, los ángeles, según la Biblia, para que lo vean ahí, han sido colocados en prisiones de oscuridad. Estas prisiones son la única que existen, que es el lugar donde está siendo destinado el querubín protector, el ángel caído de Apocalipsis 20,
que fue prendido y fue arrojado al abismo y fue encerrado en esas prisiones. Y se pone un sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Está claro que si se deja preso a la cabeza de las tinieblas, al príncipe de las tinieblas, eso implica que ese sello se aplica a todo el reino de las tinieblas. O sea, todas las tinieblas, todos los demonios, huestes, principados, potestades, están todos sellados para no engañar. Ahora la pregunta, ¿son encerrados? ¿Se aborda que son encerrados todos los demonios junto con Satanás, o Satanás es encerrado y eso aplica literalmente a todos los demonios? Bueno, en inferencias, porque acá entramos en una inferencia que ocurre con el ejército de las tinieblas, a lo que bíblicamente se conoce con la tercer parte de ángeles caídos. Bueno, la tercer parte de ángeles caídos, ya sea que estuviesen sueltos o estuviesen juntamente presos, que no hay ninguna imposibilidad para las dos tesis, el tema es que están sellados para no engañar. O sea, libres, porque no nos olvidemos que algo que nos dimos cuenta es que en el libro de Apocalipsis se llama revelación, porque no solo se revela la existencia de Dios, la existencia de los ángeles, también se reveló la existencia de los demonios. O sea, la humanidad sabe quiénes son los demonios. En estricto rigor, si la cabeza es sellada, si la cabeza es encerrada, todo su ejército es sellado y encarcelado. Claro que el texto solamente aborda a Satanás, no se aborda a su ejército. Esto es una inferencia válida, ¿sí? Ya que nadie es engañado y nadie es tentado, porque justamente hay requisitos que se presentan en el milenio, que cada persona pagará por su pecado y cada persona dará cuenta sobre su pecado y cada uno pagará por su propio mal. Entonces esto se aplica en este periodo de tiempo. Entonces, cuando se cumplen los 1000 años, Apocalipsis nos salta con relación porque los primeros versículos se centran en Satanás atado y cuando es librado, se centra en eso. Entonces, es atado al principio y antes que se cumplan los 1000 años, es suelto y lo vemos hasta que fue cumplido los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. ¿Cuánto tiempo del milenio? No especifica, poco tiempo pueden ser meses, semanas, días o años, no hay una especificación de ese milenio. ¿Cuánto tiempo transcurre y ocurre en esto? Finalmente, el pasaje vuelve al tema del inicio del milenio entre el 4 y 4.5. Hay que entender que acá hay un anacronismo. El escritor se centra en lo que le va a ocurrir a Satanás, atado y suelto, nada más. Cierra el milenio con lo que le ocurre a Satanás. Pero vuelve a centrarse en el tema del milenio. Y en el milenio se centran en el inicio dos cosas importantes. Primero, los tronos que se sentaron sobre ellos y recibieron facultad para juzgar. Esto no es nuevo, esto ya lo había dicho Pablo. Vámonos a la primera carta de Corintios. En el capítulo 6, Pablo dice: ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos o no delante de los santos? Y dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? La pregunta es, ¿cuándo hemos juzgado al mundo? Bueno, vamos a juzgar al mundo en Apocalipsis, capítulo 20, verso 4. Los santos juzgaremos al mundo. Y esto tiene que ver en el reino del milenio. Y no solo en el reino del milenio, también juzgaremos en el trono blanco. Estaremos juntamente con Cristo juzgando al mundo y aún a los ángeles. Volvamos al pasaje. No solo juzgaremos al mundo, y el mundo al ser juzgado, soy digno de juzgar cosas muy pequeñas. Y dice el verso 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuándo hemos de juzgar a los ángeles? Bueno, Apocalipsis, capítulo 20, verso 11. Acá en este momento juzgaremos a los ángeles. En este trono será juzgado todos los que están en el lugar de tormento, en el tártaro, en el abismo. Todos ellos van a ser sacados para ser juzgados. Por lo tanto, habrá un juicio sobre la humanidad vivos y habrá un juicio sobre la humanidad de los que son resucitados en el trono blanco. Esto ya fue dicho. Continuamos. Vi las almas
de los decapitados a causa del testimonio de Jesús por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen. O sea, los que van a juzgar incorpora la iglesia, los decapitados, los que no recibieron la marca en su frente y en sus manos y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora, se menciona los que van a reinar y los que van a juzgar en dos grupos distintos. Estos son la iglesia, los decapitados, que son parte de la iglesia, y después, y las personas que no recibieron la marca de la bestia. Este es otro grupo distinto. Por lo tanto, hay dos grupos. Las personas que no recibieron la marca de la bestia, ¿sí? Y las personas que habían muerto en Cristo en el milenio. Entonces nos preguntamos, esta gente que no alcanzó a ser sellada por Dios, los que no fueron sellados por Dios, porque no nos olvidemos que hay dos sellos corriendo en Apocalipsis. El sello de Dios sobre la frente de los escogidos, Israel, y el sello de Dios sobre los que habían creído en Cristo en el proceso de su venida, los de la gran tribulación. Que la gran tribulación generalmente todos mueren, es como la gran masacre de la iglesia en la gran tribulación, y después el sello de los 144.000 y el sello de los hebreos. Todos estos son los sellos de los que son parte de la iglesia. Por lo tanto, todos los que son decapitados, porque los decapitados, cuando miramos en este periodo, en este versículo, los decapitados, en el verso 5, el verso 4, disculpen. En el verso 4, recibieron la facultad de juzgar, y las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Esos decapitados no excluye a Israel, porque Israel muere en la gran tribulación posterior a su conversión para cumplir lo que dice la escritura: de dos pueblos hará un solo pueblo. Entonces, Israel se convierte en la gran tribulación. En el capítulo 12 de Apocalipsis, vemos la conversión de Israel, el nacimiento de Israel para cumplir la profecía de Jeremías. Vamos a la profecía que está pendiente, hay que repasar esto. En la profecía de Jeremías se nos menciona este proceso de la conversión de Israel, el pacto que hará con la casa de Israel. Y en este pacto hay una promesa que nosotros no la hemos degustado, es una promesa que solo aplica para ellos. Jeremías capítulo 33, verso 14. Aquí viene el día, dice Jehová, que yo haré, confirmaré la buena palabra que ha hablado de la casa de Israel, la casa de Judá, y en aquellos días, en aquel tiempo, haré brotar de raíz un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Por eso Israel, que son los decapitados, los que murieron en la gran tribulación, ellos tienen que venir a juzgar, y la iglesia también se le dijo que iba a juzgar. Entonces, la promesa de juzgar no es una promesa solamente a Israel, también se le dijo a la iglesia que juzgaría. Eso lo vimos en 1 Corintios capítulo 6. Ambos serán juzgados. Y después se menciona el tema del pacto. Este es el pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá, dice el Señor: en aquellos días pondré mi ley en sus mentes y sus corazones. Tema que no solo fue dicho a la iglesia, a Israel, sino que también fue dicho a la iglesia. En Hebreos 8:10, la carta de Hebreo está destinada a los hebreos que han creído en Cristo, y se les hace recordar el pacto que se iba a hacer con la casa de Israel. Aunque este pacto es un llamamiento a todo Israel, Israel se convierte en el periodo de la gran tribulación, en periodo de gran angustia, de gran tormento. Por lo tanto, los decapitados incluye a todo Israel. Todo Israel va a morir en el periodo de la gran tribulación, y su muerte es por causa del anticristo y los que fueron sellados por la bestia. Ahora, no todo el universo, como mucha gente cree, pensar que todo el mundo va a ser sellado, eso es falso. No todo el mundo va a ser sellado, y los que no son sellados por la bestia, y los que después, porque hay un periodo, hay una conversión particular, hay una expresión que dice: y todos adoraron a Dios después del último gran terremoto. Eso divide a las naciones en dos grupos: los que
creen en Dios, pero no alcanzaron a ser sellados, ingresan al milenio. Y los que no creen en Dios y se dejan sellar por la marca de la bestia. La idea de que el sello universalmente va a alcanzar a todos los que no son cristianos es falso. Y es falso decir que la persona que no haya sido sellada es porque fue sellada por Dios. También es falso. Hay un grupo de personas que tiene que pasar la gran tribulación, no adherirse al marco del gobierno del anticristo, no dejarse sellar, y eso solamente puede ocurrir por naciones que se pongan en oposición a la nación del anticristo. Porque cuando vimos el desarrollo de la bestia, solamente se mencionaba, no es una bestia llena de infinidades de cabezas e infinidades de cuernos, no. Son cabezas específicas, son 7 cabezas, y son cuernos específicos, son 10 cuernos. Eso no aplica al universo completo de todas las naciones. Es un grupo específico nada más. Por lo tanto, en el periodo de la persecución de Israel, que lo vimos en Apocalipsis 12, hay una nación que se levanta, y acá esto es libre de interpretación, donde se menciona que se le dan las 2 alas de un águila, ¿no es cierto? Y que fue protegida esta mujer. Cuando Satanás es arrojado a la tierra, está la revelación del mundo de las tinieblas, y la bestia se dispone a perseguir a la mujer. A la mujer en el 14 se le dan las 2 águilas, las 2 alas del águila, del gran águila, para que volase delante de la serpiente a su lugar, donde fue sustentada por tiempo y mitad de tiempo. Esto es 2 semanas, 3 semanas, tiempo y mitad de tiempo. Son 2 semanas y medias. Entonces, en este periodo de tiempo, la mujer tiene que ser sustentada. La serpiente arroja en su boca como ranas de un río que fuese arrastrado, pero la tierra ayudó a la mujer. Y esta señal de la tierra tiene que ver con las naciones que van a proteger a Israel. O sea, van a haber naciones que van a proteger a Israel, que van a cuidar a Israel, que van a recibir justamente el derecho de reinar juntamente con Cristo. Estas naciones que protegen a Israel son las que se mencionan en Apocalipsis capítulo 20, el tercer grupo. Y este grupo es, y los que no recibieron la marca en su frente y en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y estos que vienen a reinar juntamente con Cristo con 1000 años son este grupo de personas que no son los que recibieron la marca de la bestia. Ahora, estas personas son distintos a los otros que murieron en la gran tribulación, que fueron, en primer lugar, en la Armagedón, los que murieron por las plagas, los que murieron por los terremotos, los que murieron por las pestes, los que murieron por los sellos, los que murieron por las trompetas, los que murieron por los truenos. Esos no se levantan sino hasta que se cumplan los 1000 años, que es la primera resurrección. Por lo tanto, el trono blanco ocurre después de los 1000 años. Entendiendo así, se hace la mención del cierre de la resurrección y continuamos con bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección en este periodo de tiempo. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán por 1000 años con él. Entonces se mencionan los que reinan entre decapitados y los que no recibieron la marca. También esto incorpora a la iglesia. Y después se menciona el final de los 1000 años. Satanás es suelto de su prisión, saldrá para engañar a las naciones, a los 4 ángulos de la tierra. ¿Qué naciones son estas? Son naciones que no recibieron la marca, que entraron a reinar en el periodo del milenio. Los que ayudaron a la mujer, ellos van a ser reinados, porque tienen que cumplirse profecías, que vendrían los reyes de Shabbat en Shabbat. Y esta mención del Shabbat en el milenio, sí queda claro que es la vigencia de la Torá, por lo menos en el periodo del milenio. Porque hay una infinidad de profecías que tienen que aplicarse de manera milenial y están relacionadas estas profecías con la Torá. O sea, hay profecías mileniales en el Antiguo Testamento que solo tienen aplicaciones con relación a la Torá. Una de estas cosas es el Shabbat. Por lo tanto, en el periodo del milenio continúa la vigencia de la ley hasta el final del milenio. Por eso vamos a cerrar un versículo que lo dejamos pendiente, que es el texto de Hebreos, el capítulo 8, en su último versículo, donde se dice:
Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y dice, y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y dice, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Y quiero que entiendan esto. No dice que ya desapareció, está próximo a desaparecer. Escuchen esto, está próximo a desaparecer. Y se lo repito, está próximo a desaparecer. Entonces la ley, ¿desapareció o está próxima a desaparecer? La ley ya no opera más o está próxima a no operar más. Hermano Freddy, hermana Yevenibe, hermano Orlando. Realmente ahí dice próximo. Correcto, Próximo. correcto. Entonces, ¿cómo sabemos que la ley opera, hermano Freddy? Si puede explicar esto. Esa es una pregunta que yo tenía al respecto con esto. ¿Hasta cuándo llega la ley? ¿Llega hasta el trono blanco? El trono blanco. Hasta el trono blanco llega. ¿Por qué? Porque ¿con qué Dios va a jugar? ¿Con qué Dios va a jugar a las naciones? Las naciones no pueden ser juzgadas por la ley de Cristo. Las naciones son juzgadas ¿por qué? Las naciones son juzgadas por la Torá de Moisés, por la ley de Dios. Romanos, capítulo 3, esto lo dice Pablo, dice 19-20 es. 19:20. Pero sabemos que todo lo que le dice la ley para que todo esté bajo la ley, para que toda boca se cierre, ya que todo el mundo está bajo el juicio de Dios, ya que por la sola ley ningún ser humano será justificado, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces Dios va a juzgar el pecado en base a la ley de Dios. Esta ley está relacionada con la Torá y con la ley de conciencia. Esto está explicado en Romanos 2. En Romanos 2 Pablo explica con relación a los judíos la ley escrita y con relación a los gentiles la ley de conciencia. Y ambas son la ley de Dios que va a ser juzgado todo el mundo. Entonces en Apocalipsis todo el mundo es juzgado por la ley de Dios. Y esa ley tiene que estar vigente hasta el trono blanco, porque si no hay ley, ¿cómo Dios juzgará a las naciones si no hay ley? Es incoherente. Y acá hay un gran error de las doctrinas reformadas, es decir, que la ley fue abolida y la ley fue abrogada. Eso es falso. El que experimenta abolición de la ley, el que experimenta abrogación de la ley, es el creyente. O sea, solo aplica al creyente. Pero la ley en el estado universal, para los que están en el mundo, la ley sigue vigente. Porque, de hecho, incluso lo dice Pablo. Vámonos a 1 de Timoteo, el capítulo 1, del verso 5 en adelante. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La ley justamente acusa a los pecadores de pecado. Porque ¿para quién fue la ley? ¿Para quién fue dada la ley? La ley no fue dada para el justo, los que estamos en Cristo, sino para los transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos y parricidas. Para los fornicarios, sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros, para todo que se ponga la sana doctrina, según el glorioso evangelio y bendito Dios, a quien me ha sido encomendado. Entonces, por esto Dios va a jugar, por las leyes. Por eso, volviendo a Hebreos, al capítulo 8, la ley no ha desaparecido, la ley está próxima a desaparecer. O sea, la ley está próxima a desaparecer, y cuando desaparece la ley, Apocalipsis capítulo 20, después que se haya juzgado el trono blanco. ¿Por qué? Porque ya ha juzgado a las naciones, no tiene más necesidad de la ley. La ley no aplica a los que están en Cristo, y la ley va a ser usada justamente en el trono blanco y ya no tendrá más necesidad de seguir uso. Por eso está próxima a desaparecer. ¿Ha comprendido esto, hermano Orlando? Esto es importante. Sí, ya me estaba un poquito mareando, pero después ya con los otros versículos me va quedando mucho más claro. Claro, porque si uno solamente toma Apocalipsis y no toma un poquito hacia atrás, no lo va a entender, ¿eh? Correcto. Correcto. Entonces, el reino milenial, el reino eterno de Dios, es un reino que Dios establece, pero no puede venir a reinar con la ley de Cristo, porque la ley de Cristo es para los que están en Cristo.
Hagamos esto, hermano, para que usted entienda. Digamos que nosotros pertenecemos hablemos de una nueva nación. Vamos a crear una nación. Las Naciones Unidas de América. Y somos toda América, un solo estado, y tenemos derechos y privilegios exclusivos. Y ahora vamos a conquistar, ¿no es cierto? Y conquistamos toda Europa y todos los demás continentes. Entonces, al resto de continentes van a ser legislados por una ley que es la ley de esclavos, porque son todos esclavos. Mientras los que están en el reino tienen otra ley. De hecho, en el periodo de la corona aplicaba así. Aplicaba a los nobles y los que estaban delegados al rey de reinato, y aplicaba a los que habían sido conquistados. ¿Se entiende? Estableciendo dos clases. En el milenio hay dos clases. Los que son del reino, que estamos en el reino juntamente con Cristo, y los que van a ser reinados. ¿Quiénes son? Las naciones. ¿Y qué ley les va a aplicar a las naciones? La ley que está en el mundo, que es la ley. Por eso tienen que venir de Shabbat en Shabbat a rendir sacrificios, a rendir homenaje. ¿Por qué? Porque ellos no tienen nada que ver con la ley de Cristo. La ley de Cristo sirvió para nosotros momentáneamente hasta el final de la primera resurrección. ¿Comprende esto, hermano? Hermano Freddy, hermana Yevenive. Comprendido. Hermano Freddy. No, estoy enredado con el tema de las resurrecciones, pero veámoslo después. Avance nomás, profe, y después hacemos todas las preguntas al final, si quieres. Sí, es que la resurrección es un periodo de tiempo. Y es Cristo, las primicias, en la venida de Cristo, antes del arrebatamiento, resucitado, arrebatado, y después Apocalipsis 14. La mención de Apocalipsis 25 y 6 de la resurrección es decir, bueno, esta es, o sea, este es el periodo, bienaventurados los que entraron en este periodo, porque ahora va a empezar el segundo periodo, que es el milenio, y al final del milenio el trono blanco, que es la segunda resurrección. ¿Se entiende? Ok. Gracias. Bien. Lo importante de esta pausa, de este impasse, es entender cómo va a reinar Dios y con qué leyes va a reinar Dios. Dios no puede reinar con las leyes que aplica la iglesia porque nosotros estamos bajo la ley de Cristo. Entonces, las naciones, por profecías, por textos mesiánicos, salmos mesiánicos, ellos tienen que ser dado esto en el contexto de qué cosa, de la Torá y la ley de Moisés. Y ahí se cumplen muchas profecías del Antiguo Testamento. Y justamente el tema de la Torá, el tema de la ley, que es el importante, es que no está abrogada, pero está próxima a desaparecer, y esa proximidad a desaparecer se cumple en el milenio y se cumple en el trono blanco. Eso es importante establecer. El error es decir que la ley está abrogada. No, la ley no le aplica al creyente. Hay una abrogación para el creyente, pero universalmente, para los que no están en Cristo, sigue aplicando la ley. Le aplica para juicio y va a aplicar en el milenio como el régimen que va de gobierno para las naciones. ¿Se entiende? Sí, se entiende bien, profe. Amén. El problema para meter acá el tema de los judaizantes, el problema de los judaizantes es que el judaizante no se da cuenta que está en un reino distinto, que no está en el reino de Israel terrenal. Y al no darse cuenta, porque no le han enseñado, porque no les ha revelado que está en un reino distinto, él quiere vivir una vida cristiana guardando leyes de un reino que no pertenece, que es el reino terrenal de Israel. Profe, se le cortó un poquito. Profe, se le cortó un poquito. No sé si puede retroceder unos 20 segundos en el discurso. Repito esto. El problema del mundo judaizante es que no se da cuenta al reino que pertenece. Y este reino está dividido entre dos Israeles, uno terrenal y uno espiritual, con dos Jerusalenes distintos. Si hay algún judaizante presente, puede hacer de que el Espíritu de Dios le abra sus oídos en este instante. Profesor, una pregunta con respecto a esto. Sí. Cuando al pueblo judío se le abran los ojos, los judaizantes no están ahí, ¿no? Porque no están circuncidados. No, porque ellos no son judíos. No aplica la profecía sobre ellos. Ellos no son judíos, por más que se quieran creer judíos, no lo son. Claro, por más que se circunciden, por más que hagan todo lo que quieren. Mi hermano, por más que un norteamericano se coma comer un asado argentino,
y a tomar unos buenos mates verdes, ¿se convierte en argentino? No. Ya lo No, dijo. miren, y yo nací en Chile y me crié 32 años en Argentina, hablo argentino, soy hincha del Boca Junior, fan a muerte de Messi, soy libertario, apoyo el gobierno de Milei, pero aún con toda buena intención no soy argentino. ¿Se entiende? No lo soy. Es más, si me diera la nacionalidad argentina, ok, soy adherido a la nación argentina, pero no soy argentino. Para ser argentino tiene que ser hijo de papá y mamá argentino y haber nacido en Argentina y soy argentino, punto. Nada, no hay otra forma. Entonces, Se tenía que el decir y se dijo. claro, para entender esto, miren, para entender esto, el problema de los judaizantes es que ellos no saben al reino que pertenece. O sea, si han creído en Cristo, son parte del reino que está representado Sara, que es de arriba. La Jerusalén de arriba, las cuales madre todos nosotros, no tiene nada que ver con la Jerusalén de abajo. Egar, que es del monte Sinaí, en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual. La Jerusalén de abajo, terrenal, y la Jerusalén de arriba, celestial. Hay dos Jerusalenes. Estas dos mujeres son dos pactos. Sara, el pacto de Cristo, y Egar, el pacto del Sinaí. Y estas corresponden a dos leyes. La ley de Cristo y la ley del Sinaí, correspondiendo a las dos tablas que es el Sinaí. Entonces hay dos pactos. Una que hace hijos esclavos y otra que hace hijos libres. Entonces, los hijos esclavos, los dos pactos, las dos mujeres son dos pactos. Una, Egar, corresponde a Jerusalén, que están junto con sus hijos en esclavitud. Y este es el problema, que los judaizantes se quieren hacer esclavos, se quieren hacer hebreos que son esclavos de la Jerusalén actual. Mas nosotros, los que hemos creído en Cristo, nos hacemos parte de la Jerusalén de arriba y somos libres en Cristo. Entonces, el problema es que los judaizantes, ellos quieren ser parte de la Jerusalén de arriba siendo esclavos y no pueden. Es como si una persona quiere ser venezolano sin comer arepas, ¿no? No se puede ser venezolano si no come arepas. O quiere ser mexicano sin comer picante, no se puede ser. O un argentino sin comer carne. O un chileno sin comer poroto, ¿no? Y al cabo, para ser parte de este Jerusalén, que es de arriba, tiene que ser parte de la ley de Cristo y uno es libre. Pero el hecho de que somos libres en el milenio aplica justamente el pacto del Sinaí. Porque el pacto del Sinaí es lo que va a corresponder a estas profecías que están relacionadas al milenio. En Apocalipsis, en el capítulo 20, en el periodo del milenio, y vino a reinar por 1000 años, Apocalipsis 21, este milenio hay una infinidad de pasajes en el Antiguo Testamento. Entonces, el reino de Cristo que está establecido por 1000 años corresponde a una infinidad de profecías del Antiguo Testamento que se va a dar en un periodo de 1000 años. Entonces, con relación a esto, que vendrían reyes, harían de Shabbat en Shabbat, es correcto. Todas estas leyes van a aplicar porque no hay otra forma de establecer en el milenio que toda la ley va a aplicar. ¿Eso qué significa? Se van a lapidar personas, sí, todo eso va a seguir. Todo esto va a continuar porque la ley está vigente y está próxima a desaparecer. Cuando desaparezca, listo. Se cumple el milenio, saldrá a engañar a las naciones, a los que y subieron sobre la anchura del mar y se rodean el campamento de los santos. Este rodear el campamento de los santos sobre la ciudad amada es que Dios va a establecer en Jerusalén su reino. Porque las profecías hablan del reinado, se establece en Jerusalén. Vendrán a Jerusalén y justamente en el milenio el campamento de los santos
ocurre en la ciudad amada, que es Jerusalén. Y sobre esa ciudad que va a ser rodeada, descenderá fuego del cielo y los consumirá. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego, donde estaba la bestia del falso profeta. Ahora, ¿va a engañar a todas las naciones? Va a engañar al que quiera ser engañado. Habrá personas que estarán de parte de Dios y los que no. Y esto lo menciona Mateo, capítulo 25, en el final de la última, en el juicio final, cuando venga el Hijo de Dios en su gloria con todos los ángeles, entonces se sentará en su trono, el reinado. Cristo viene y reina. Reunirá delante de él todas las naciones, apartará a unos y a otros. Los que decidan quedarse con Cristo serán puestos como ovejas. Los que decidan seguir a Satanás, ¿no es cierto?, serán puestos como cabritos. Y a los cabritos, los de la izquierda, serán apartados malditos y enviados al lago eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Entonces, todo esto tiene que ver con el principio de amor. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Y eso, las naciones van a amar a Dios y al prójimo conforme a la Torá. O sea, el amor de Dios es guardar los mandamientos, pero ellos, como no están en la ley de Cristo, no pueden guardar nuestros mandamientos. Ellos van a guardar los mandamientos y el amor a Dios y el amor al prójimo, pero conforme a la Torá. Por lo tanto, la Torá sí se va a aplicar. No es que la iglesia o nosotros estemos guardando Torá, sino que los reinados guardarán Torá. Entonces, le responderá diciendo: en cuando hiciste con uno de estos, los más pequeños, a mí me lo hicisteis, e irán esto al castigo eterno y lo justo a la vida eterna. Este es un juicio de vivos. Esto no son gente resucitada, y esto se da al final del milenio. Al final del milenio, a Gog y a Magog, que puede ser engañado, estos son los que son castigados. Entonces, terminando en el milenio, culmina el milenio con la derrota a Satanás y con los que serán atormentados. Fíjense que el tormento de Apocalipsis 20:10 está relacionado con el tormento mencionado en Mateo, en el capítulo 25, con su último versículo. El tormento al final. Entonces, ¿todas las naciones van a ser engañadas? No. Este pasaje, aunque nosotros le hayamos enseñanza a la iglesia, esto literalmente está dado en una parábola posterior a la retribución de los siervos del Señor, las parábolas de los talentos. Entonces, después que el Señor ajuste cuenta con sus siervos y después que haya llevado y haya visto a las vírgenes, viene el periodo del milenio. O sea, para entender que esto, el juicio de la nación, está relacionado con el capítulo anterior, el 24. Porque los discípulos le hicieron 3 preguntas. Diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, en la destrucción del templo, y qué señales habrán de tu venida y el fin del siglo. Lo último que mete Mateo, que es el fin del siglo, Mateo 25. Mateo 25, el juicio de las naciones, es un juicio para vivos. Ahora, después que ocurra este juicio a los vivos, los que siguieron a Satanás y los que no siguieron a Satanás, ahí ocurre la resurrección de muertos. Esto de la resurrección, de la segunda resurrección, no tiene nada que ver con Mateo 25. O sea, en órdenes tenemos 3 juicios. El tribunal de Cristo, el juicio a las naciones, vivos, y el tribunal del trono blanco, que solo se juzga a la gente que fue muerta y es resucitada. Juicio a las naciones. Pero esto es trono blanco. Juicio a las naciones, vivos y el tribunal de Cristo. Esta ocurre en los cielos. Y estas 2 ocurren en la tierra. En el final del milenio y después del milenio. Y estas 2 son denominadas naciones. Y esta es Cristo. Dicho esto, cerramos con el trono blanco. El gran trono blanco, el que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra. Hay que entender que en este trono estamos sentados nosotros. O sea, junto al tribunal del trono blanco, nosotros
no somos juzgados, sino que ejecutaremos juicios. Y acá el error, el gran error del post-tribulacionismo y el gran error de los amilenialistas, que ellos dicen que nosotros también seremos juzgados en el trono blanco. La gente no ha leído nada de Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque es incoherente decir que nosotros seremos juzgados cuando se nos dijo que nosotros juzgaremos. Y eso ya lo leímos en Corintios. Por lo tanto, en el trono blanco nos sentaremos juntamente con él. Huirá la tierra, el cielo, ningún lugar se encontró en ellos. Y vi a los muertos y grandes. Fíjense que los que van a ser juzgados en el contexto de este pasaje solo son muertos. Acá no hay juicio de vivos. Mientras Mateo 25 se nos hablaba juicio de vivos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el de la vida, y fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos, los que habían en la muerte y el Hades, y los muertos que habían en ellos fueron juzgados, cada uno según sus obras. Toda esta gente es muerta, gente que estaba muerta y resucita. Acá no hay vivos. Mateo 25 es un juicio para vivos, para naciones, con referente a Mateo 24, verso 3, el final de los siglos. Ahora estamos en otro tiempo. Ya después del final de los siglos, en el cierre, todo el cierre, lo último que Dios va a juzgar a los muertos. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego hasta la muerte segunda, y el que no fue inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Acá hay dos perspectivas de esto. Hay gente que cree que acá hay gente que se va a salvar, que son generalmente de una tendencia hacia un Dios más benévolo, más buenón, un Dios más buena onda, un Dios más misericordioso. No, pero toda la misericordia es para el periodo de gracia, los que creen en Cristo. Y los que estaban antes de Cristo, ellos fueron visitados por Cristo para ser llevados a su presencia. Por lo tanto, todo el que quedó fuera de esto, esto involucra todas las naciones que van a ser juzgados por su conciencia, todos los que fueron marcados por la bestia, todos los que murieron sin conocer a Cristo y van a ser juzgados por su conciencia. Toda esta gente que va a ser encerrada acá y juzgada acá, no hay índices en el pasaje de que fuera a salvarse alguien. ¿Por qué? Porque si alguien se salva por las obras que hicieron, la salvación no sería por gracia, sería por obras. Y como no hay salvación por obras, es inviable establecer salvaciones en el trono blanco. Nadie se salva en el trono blanco porque nadie se puede salvar por obras. En el caso del milenio, y quiero colocar esto, en el caso del milenio, está claro que en este periodo milenial, en este periodo de tiempo del milenio, las condiciones son particulares porque tiene a Dios enfrente y la gente guarda la ley de Dios. Entonces, si este juicio para vivo, acá hay varias preguntas que yo no puedo abordar en el tema del milenio. Una de las preguntas es establecer, bueno, la gente del milenio va a morir. Por lo que la Biblia dice, aparentemente no. Porque el anciano, el bebé, como que el tema de el milenio es una pausa para el envejecimiento, es una pausa para la vejez. Y todo indica que solamente el que peque morirá en ese tiempo. Y todo va a ser probado. Y la última prueba es con la liberación de Satanás, todo es probado. Por lo tanto, es particular, y estos son tesis nada más que se pueden hablar del milenio, porque el milenio es muy poca la información y son malas preguntas que se pueden hacer. Las preguntas es, ¿morirán las personas? ¿Van a nacer niños? ¿Qué pasa con el que peque? ¿Cómo será juzgado? ¿Quién lo juzgará? Todas esas preguntas se pueden responder algunas nada más y otras no. Como por ejemplo el tema de las profecías que el cabrito y el león pastarán juntos. El león se va a volver vegetariano, sí. El áspid jugará con el niño. La respuesta es sí. ¿Cómo se interpreta las ideas de que David vendría a reinar? Bueno, a David se toma como una figura de Cristo, del reinado de Cristo, no un David literal. No hay un David estableciendo un reinado literal. Las promesas sobre David se cumplen todas en Cristo y siempre apuntaban a Cristo. La iglesia de Israel en el único reinado, en la Israel celestial que se le llama, la Israel espiritual es la que va a estar reinando en eso, no para guardar Torah, sino para velar que se guarde Torah. Los juicios serán inminentes porque acá dice cada uno pagará por su maldad y cada persona será juzgado. Y acá se vuelve difícil la pregunta. Por ejemplo,
Si el bebé se queda como bebé, adquiere conciencia el bebé, no lo sé. No lo sé. Si el niño, porque, todo indica que en el periodo, acá hay cosas que yo no hablé y que se pueden hablar acá, por ejemplo, en el periodo de la gran tribulación, en el arrebatamiento, los niños serán arrebatados. Acá hay una división de dos ideas, los que dicen que sí, que no. Yo me inclino por decir que todos los que están en estado de inocencia son arrebatados juntamente con Dios. Y Dios no va a dejar a ningún niño pasar por su ira. Y hay mucha base para explicar aquello, pero nos metemos dentro del ambiente de las tesis, que yo evité bastante el tema de las tesis y el tema de las hipótesis, que aunque sean válidas, explicarla en el Apocalipsis, porque hay mucha tela donde cortar aquello, ¿no? Pero en este tema del milenio, creo que hay más preguntas que respuestas, y creo que justamente tiene que ver con unos pasajes, y se los cito. Hay un pasaje que nos ayuda a tener la esperanza y el espíritu de sorpresa, ¿no? Y hay dos versículos, que coloque esto en el Nuevo Testamento. Primero versículo de esto. Y creo que hay mucho silencio del milenio es por este versículo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que a él le aman. Y este versículo lo sumo también al último, que es 1 Corintios 13, 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Esto aplica al Nuevo Testamento, completo. Mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Y acá una analogía. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé de como niño. Soy un proceso de madurez. Y eso tiene que ver con la resurrección. Ahora vemos un espejo oscuramente. Este espejo tiene que ver con una lámina que se aplanaba y uno veía un reflejo deformado. O sea, no es el espejo que tenemos hoy nosotros, es un espejo distinto, que era una lámina pulida que daba una figura, pero era deforme, no era idéntica. No tiene que ver con nuestro espejo actual. Entonces, lo que está diciendo, ahora vemos cara a cara, dice, como un espejo, oscuramente. Más entonces, cuando venga Cristo, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces la idea de que cuando venga Cristo habrá muchas cosas que entenderemos. Una de ellas es el milenio, porque no solo le podemos preguntar a él, sino que viviremos el milenio, y por eso creo que hay tan poca información sobre el milenio. Y lo que sí es claro es que el milenio literal, la serpiente literal, que representa a Satanás, literalmente va a ser atado y después va a ser suelto, y habrá un juicio literal, y habrá un juicio y un tormento literal. Esa literalidad no se omite, pero está claro de que por lo menos, de momento, el milenio, queda mucho más preguntas que respuestas. Cierro con el último versículo. La muerte y el Hades fueron lanzados, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermana Chevenive, adelante. Yo sé que esto es como mucha información, pero estamos llegando al cierre y estamos pasando por, creo que uno de los temas más difíciles, el tema del milenio. Es difícil saber todo sobre el milenio. Hay más preguntas que respuesta. Adelante. Sí, está bastante complejo, la verdad. Creo que necesito escuchar esta clase unas 3 veces para poder entenderlo todo, pero por ahora siento que lo más básico se me ha quedado. Por ejemplo, aquí estamos hablando, bueno, en los 1000 años, hasta los 1000 años es la primera resurrección, ¿correcto? ¿Sí o no? Correcto. Hasta el milenio dura el Correcto. periodo de la primera resurrección. Correcto. Ok. Y lo que habla del versículo 4 hasta, creo que hasta el versículo 10 más o menos, eso allí es el juicio de los que están vivos, ¿correcto? Correcto. Ese es el segundo juicio, o el primero de los juicios en la tierra, y el segundo de los juicios cronológicos, después del tribunal de Cristo, que eso ocurre en los cielos. Ok.
Y del versículo 11, bueno, hasta el 15, ese vendría siendo el juicio de los muertos. Amén. La segunda resurrección. Aplica para toda la segunda resurrección. Segunda resurrección, ok, esa parte no me había quedado. Segunda resurrección y segundo juicio también. Correcto. Correcto. Y Segundo tengo juicio una, de los ajá, gentiles. de los gentiles. Claro. Todo el que está sin Ah, Dios y sin Cristo. ok, entonces el de arriba vendría siendo, bueno, no sé si el de arriba o el anterior, este, vendría El de siendo el Cristo, juicio de el los de Cristo gobiernos. es para la iglesia. El Ajá, tribunal de ok, Cristo es para la iglesia. El tribunal de el milenio es el juicio de las naciones, que es el juicio que ok. establece la iglesia, la Israel espiritual, entre gentiles y Ujú. judíos, juzgan a las naciones. Y el último juicio es acá en la tierra también, pero es el juicio de la segunda resurrección para todos los que estaban muertos. Ok. Y tengo una pregunta, una pregunta que tiene que Sí, ver con algo que leímos, pero que se sale un poco del tema. No sé si me permite hacerlo o lo hacemos al final. adelante, adelante, adelante. Ok, porque hay una creencia que he escuchado entre algunos cristianos evangélicos de que no hay que cremar a Sí, nuestros muertos, se, porque precisamente se basado toma, en este versículo, sí, de vi los muertos se y el toma, mar entregó sus muertos y los muertos que había en ellos. ¿Qué cree claro, de lo que eso? pasa es que se toma el tema hay un pasaje del Antiguo Testamento donde se cobra venganza porque se quemaron los huesos de unos reyes, si no me equivoco. Se queman los huesos. Entonces fue un acto de venganza. Y este acto de venganza se toma como entre comillas, como decir, no, a Dios le desagrada. No, ninguna parte dice que a Dios le desagrada que cremaran los huesos de alguien. No hay Biblia para aquello, ¿no? Porque de hecho, no te olvides de que Dios a, a los antiguos abrió fuego y fue tragado. Esa es la tribu de Coré. En Sodoma y Gomorra cayó fuego. Así que Dios es el primero que le gusta pasar a las personas por fuego. Y no hubo problema porque acá va a estar Coré juzgado y acá va a estar Sodoma y Gomorra siendo juzgado. Así que no hay un problema que Dios pueda armar los cuerpos de los Sodoma y Gomorra y acá van a estar siendo juzgados. Así que no hay base bíblica para decir, bueno, si una persona es quemada, ¿cómo Dios va a resucitarlo? No, no tiene coherencia eso. Yo la verdad opinaba lo mismo que usted, pero necesitaba escucharlo. Necesitaba Claro, confirmación. Muchas gracias, profe. porque si fuese así, Dios no hubiese dejado de caer fuego sobre Sodoma y Gomorra, como si sea incoherente, ¿no? Claro, claro. Yo pensé lo mismo, es decir, porque una vez me dijeron, no, no hay que tirar las cenizas al mar, porque dice la Biblia que el mar devolverá a sus muertos. Y yo, Bueno, bueno, pero que va a devolver los muertos de todos lados. bueno, en el caso de que yo muera y me puedan cremar, o sea, me digo que yo muera en una situación donde se me pueda cremar, porque hay situaciones que se te pueden matar donde es difícil que te cremen, ¿no? Imaginemos que hoy estemos predicando en África del Sur, agarran los yihadistas y nos cortan la cabeza y ahí nadie te va a cremar, nadie te va a enterrar. Ahí tus huesos se los comen los perros, los cristianos son prendidos fuego en un montón, en fosas comunes, en el mejor de los casos, en otros no sé qué es lo que harán contigo, ¿no? Se lo entregan a los pájaros para que queden ahí y sé que tus pedazos quedan desparramados por todos los lugares. Así que hoy los musulmanes están cortando cabeza a diestra y a siniestra, así que es difícil que en esas situaciones se te cremen. Y para mí sería una gloria, ¿no? Morir por causa del Evangelio. Ahora, en el caso de que no sea así, tengo una muerte más al estilo de Juan Apóstol, que ser quemado y que mis restos sean colocados en dos lugares que me gustan a mí. Uno es Punta del Este, Uruguay, y el otro es acá en Chile, Pichilemu, que son mis dos playas preferidas. Así que eso es lo que tengo decidido. Esta es lo que va a hacer mi familia conmigo. Pero en el otro caso hipotético, para mí, así como van las cosas, creo que muchos de nosotros, ninguno de nosotros va, vaya a saber dónde vamos a quedar con las persecuciones y con las cosas que nos van a hacer como creyentes, así como van las cuestiones, y cómo y cómo está creciendo la persecución de los creyentes en el mundo. Así que le aseguro, hermana, que más de alguno de nosotros va a ser quemado en una fosa común entre un montón de creyentes por predicar el evangelio.
o por creer en Cristo simplemente. Amén. Apóstol Orlando, adelante. Sí, yo también me había quedado esa duda de la cremación, pero yo tenía un concepto de que Dios lo puede hacer todo. Él en el juicio final nos va a unir de esos pedacitos que queremos, nos va a unir, pero Amén. estar en ese gran juicio. Yo le quería preguntar aquí en el Imagínense, versículo. hermano Orlando, Sí. que Jezabel, que se la comieron los perros, hicieron. Isabel que vivió varios tiempos su cuerpo dentro de perros, y fue parte hasta que esos perros murieron, y está la descendencia de todos esos perros, ahí andan los pedacitos de Jezabel. Imagínense que también Jezabel va a estar en este juicio, así que no hay nada imposible. Ah, cierto, claro, sí. Dios va a tener todo el control total de cada partícula nuestra en el juicio final. Yo la pregunta que le quería hacer, aquí en No, primero la pregunta la hago yo, hermano. Primero le voy a hacer la pregunta yo a usted. Sí, ¿Cuándo se acaba la ley? ¿Cuándo se acaba la ley? la ley se acaba cuando, después del gran juicio. Amén. ¿La ley está vigente en la actualidad? ¿La Sí, Torá? la ley de la Torá está vigente, pero no para nosotros. Amén. ¿Qué va a regir en el milenio? ¿Cuál será la ley que regirá en el milenio? ¿La ley de Cristo para los reinados o la ley de Moisés? No, la ley de Moisés. La ley de Moisés, ya lo Ah, entendí. amén, hermano. Y por último, ¿cuándo empezó la resurrección y cuándo terminó? Lo dijo y después me olvidé. La resurrección, la primera La resurrección primera, la la primera. la primera es en la cruz. Después No, de la cruz, con Cristo. después de la cruz, perdón. Después de la cruz. Y la última, Y, ahí me quedé, y termina, no la última. ¿Cuándo termina? Se cierra la primera resurrección, el periodo, Ah, el milenio. en el milenio, perdón, sí, en el milenio. Amén. Ahora sí, haga su pregunta, hermano. Sí, ahí estaba yo leyendo, no lo tengo el versículo, Gog y Magog decía en un comienzo que iba a haber una Sí, pelea. No sí, son los mismos, Apocalipsis. Apocalipsis. eso no está escrito Gog. en otro libro del Antiguo Testamento no están escritos estos personajes. Sí, está escrito en el libro de los profetas Ezequiel. ¿Son esos mismos personajes? No, O no, Juan no. Se toma como simbolismo o representación de estos personajes a lo que van a ser engañados. Es una representación de estos sujetos. Ah, Juan lo toma, o sea, Juan conocía estos personajes y lo toma para escribirlo, para hacer una especie de alegoría. Correcto, hermano. Está en Ezequiel 38 del 1 al 29, del capítulo 38:1 hasta el 39, el verso 29. Aborda 2 capítulos de Ezequiel. Ah, listo. Ya lo encontré. Bueno, esa era mi pregunta, profesor. Amén. Hermano Freddy. Profe. Amén, hermano. Cuando leímos hoy día que la ley, lo que sea por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. ¿Qué está próximo a desaparecer y por qué? La ley próxima a desaparecer. ¿Ok? Ujú. ¿Y por En qué? el, claro, porque eso es la ley, entiende que va a llegar hasta el juicio del trono blanco, porque la ley va a estar vigente y Ok. operando durante el milenio. Ok, ¿y por qué está próxima a desaparecer? ¿Por qué estaría próximo a desaparecer? Esa es siempre la pregunta que yo tenía. ¿Cuándo es que desaparece? Entiendo que desaparece en el trono blanco. em, y después se vive la eternidad. Correcto, porque no tiene más necesidad. O sea, esto es un mensaje a la iglesia. Es- la iglesia, porque nosotros tendremos relación con la ley,
porque haremos que la ley se cumpla, y el que no guarde la ley será castigado. Pero esta frase que está próximo a desaparecer, en el último de los pasajes, la palabra engus, que está cercano o está muy cerca de desaparecer, justamente la palabra efanismos, desaparición o abrogación literalmente, tiene que ver que no hay más necesidad, porque después, en Apocalipsis capítulo 21, para que no entienda, hay cielo nuevo y tierra nueva, y acá esto no aplica a ninguna persona que no tenga un cuerpo glorificado. Todos tendrán un cuerpo glorificado. Entonces, y acá la muerte, como dice Apocalipsis, 1 Corintios, en el capítulo 15, en sus últimos versículos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Y ya no habiendo más ley, el pecado no tiene más poder, y el pecado no tiene más poder, y el aguijón de la muerte, que es el pecado, se acaba. Entonces, con estas tres elementos desaparecidos, la ley no tiene más ninguna necesidad. Porque la ley es la causa de la aparición del pecado, ya que ella dice que es codicia, y el pecado hace que la muerte tenga poder. Eliminando la ley, ya no habrá más muerte. ¿Se entiende? Y no habrá más muerte porque el nuevo hombre ha sido totalmente transformado, porque los versículos anteriores se centran que lo corruptible haya sido vestido de incorrupción. Y si somos ya incorruptible y lo mortal se viste de inmortalidad, obviamente la ley no tiene más necesidad. La ley no aplica para las personas resucitadas. Ese pasaje que leyó de Corintios 15 tiene que ver con el fin del milenio. O sea, después del No, milenio. con la eternidad, Apocalipsis 21, Ya, después del no, no. milenio sería, no con el fin, después del milenio. Ya, yo tenía entendido ese pasaje como que era en el tiempo del rapto. No, con el Estado, pero de Estado universal. O sea, quiero que entendamos esto de manera universal. Aunque la iglesia lo experimenta desde el arrebatamiento y resurrección, pero de manera universal, con relación a la ley, no se olvide que la ley está vigente. Pero con relación a la ley, de manera universal, donde más nadie estará bajo la ley, de manera universal se aplica en Apocalipsis 21 en adelante, después del trono blanco. ¿Se entiende? Ujú, claro. Lo otro que me quedó dando vueltas es con respecto al periodo de la gran tribulación. Apocalipsis 19, vienen los ángeles y matan a todos los que tienen Ok. o sea, se entiende que O no sea, está el todos son Magedón. sellados con la marca de la bestia y no todos son sellados por Dios, o sea, quedan gente viva sin marca de uno y del Correcto. otro. Porque mire, Claro. Y porque eso, este texto tiene que anotarlo, tiene que anotar este texto. El número de los gentiles a redimir es un número finito. Y esto está relacionado con este versículo. Hermano Orlando, hermana Yevenibe, este versículo tienen que tenerlo en sus apuntes. ¿Por qué no quiero, hermano, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes cuanto vosotros mismos que ha acontecido en Israel el endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles? O sea, hasta que hayan entrado los números de gentiles que Dios decida salvar de los gentiles, empieza la salvación de Israel. Y cuando empieza la salvación de Israel, ya los gentiles se acaba el proceso. ¿Se entiende? Entonces, si hay gente que decide creer en Dios en el proceso de la conversión de Israel y es gentil, no puede ser sellado por Dios. ¿Se entiende? Porque los gentiles es un número finito y después de los gentiles Dios trata con Israel. Y hay un versículo que no quiero olvidarme, que este versículo no lo mencioné recién. ¿Dónde está? Pero eso significa que entonces, aunque crean, no serán salvos. Aunque crean, no se van a dejar marcar con la bestia. ¿Se entiende? pero este verso 25-26 tiene que ver con el tiempo del arrebato.
De un Eso es lo que yo minuto. entiendo, porque dice, luego todo Israel será salvo. O Ahí, sea, en el periodo de la gran tribulación, acá cuando está. ellos se conviertan. Acá está. ¿Recuerdan este versículo? Mira. En aquella hora, vamos al contexto. Vamos a checar un poquito para que veamos el contexto. Vamos al contexto de este versículo. Este versículo lo vimos en el contexto de la séptima trompeta, ante la séptima trompeta, en la trompeta sexta, ¿sí? En la trompeta sexta. Está. Déjeme ver que vaya ahí. Acá está, en el verso 13, miren, el verso 13. En el contexto de la sexta trompeta, porque la séptima falta, porque el contexto de la séptima trompeta, ¿sí? Empieza el periodo de la conversión de Israel, ya la última trompeta. ¿Sí? En esta trompeta sexta, dice, entonces fue dada una señal semejante a una cara a venir, daré testigos, ¿y dónde está? Y la sexta trompeta había empezado anteriormente, ¿dónde está? Creo que en el 9. 9:13, 9:13, acá está. 9:13, el sexto En ángel el, tocó la en el, trompeta. ok, la sexta trompeta dura desde el 9:13 hasta el 11:14. Todo eso es sexta trompeta. Y al final, escucha bien, al final de la séptima trompeta, en el 13, se dice, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª ciudad se derrumbó, por el terremoto murió, era de 7.000 hombres. Y los demás se aterrorizaron, dice acá, y dieron gloria al Dios de los cielos. Esta frase recuerda, es quienes dan gloria al Dios de los cielos. El contexto es los que se aterrorizaron, la gente que se da cuenta que Dios es real, que Dios es el que está viniendo y Dios es el que está haciendo todas estas cosas. Y esta conversión, estos son los que no se dejan poner la marca de la bestia, pero ya en esto está el final, porque ya empieza la conversión de Israel. Porque la plenitud de los gentiles, el proceso en el contexto de los testigos, y estos testigos están atormentando a todas las naciones. Y lo último vestigio de los gentiles, el final de los gentiles, se ve en Apocalipsis 7. Apocalipsis 7 es el cierre de la conversión de los gentiles. Del 8, del Apocalipsis 8, en el séptimo sello, hasta Apocalipsis 11, todo esto es el trato de Dios para llamar a Israel para hacer el cumplimiento donde Dios le quita el velo. Entonces, en este último versículo, en el 13, donde dan gloria a Dios, esto es una tesis, y ojo, quiero comentarlo. Esta tesis es, estos son los que en este periodo de la gran tribulación no se dejan poner las bestias, y estos son los que posteriormente van a proteger a Israel. En el capítulo 12, que recién veíamos la protección de Israel, porque tiene que salir las dos alas, ¿no es cierto? Y estas dos alas que se le dan a Israel, que sea protegida y sea cuidada, sin duda, y incluso la tierra en el verso 16, voy a agrandar esto para que lo vean, para que se le den las dos alas y haya naciones que protejan a Israel, son justamente las que no se dejan marcar, que estas son las que pasan al periodo del reinado, porque ya no hay un interés de la bestia, de estar persiguiendo a los creyentes, porque los gentiles ya murieron, e Israel es la que se convierte, y la bestia solamente se dedica a perseguir a la mujer, porque la bestia y las naciones perseguirán a Israel, pero no son todas las naciones. Pregunta, También hay profesor, profecías. Sí, que entonces los que no se van a dejar marcar son judíos entonces, porque ya no va a haber gentiles. no, gentiles. No se olvide que el final de los gentiles es Apocalipsis 7. La multitud de todas las naciones. Ah, tenés Apocalipsis razón. 7. Ok. Entonces, se acaba los gentiles y del 8 en adelante que se hace
un silencio por media hora, cambia de pauta y acá empieza solamente judíos acá. El llamado de los judíos. En el llamado de los judíos, en el contexto de la sexta trompeta, en el verso 13, dan gloria a Dios. O sea, hay gente que cree en Dios, pero ya no hay sello para gentiles. ¿Comprende eso, hermana Yeveribe? Ya no hay sello para gentiles, porque Dios está tratando con Israel. Dios está moviendo el velo. Dios corre el velo. Ok, Y eso ok. en ese, O sea, en el ese sello de la contexto, bestia ya no será para los gentiles. no, el sello de la bestia es para un grupo determinado de personas. O sea, porque en el capítulo 11, esta gente se convierte y son las que en el 12 protegen a Israel. Y cuando se nos aproxima la marca de la bestia, ¿no es cierto? En el capítulo, ay, déjeme acordar del capítulo de la bestia, que es el 666. ¿Dónde estaba? No sé si en el 10. ¿Dónde está? Se me fue el tema de la marca. Estoy en Corintio. Vamos al 11. En el 11:13 dan gloria a Dios. Se toca la séptima trompeta, ocurre el granizo. En el 12 está la conversión de Israel. Satanás arrojado sobre la tierra. La persecución se centra en perseguir a Israel. ¿Sí? Y en el 13 salen las dos bestias. Y al final de eso ya se pone la marca de la bestia. Entonces, esta marca de la bestia está determinada por el lugar donde la bestia reina. ¿Entiendes? Y el lugar donde la bestia reina son 7 cabezas, 10 cuernos, 10 truenos. O sea, 10 reyes, 7 cabezas que corresponden a 7 gobiernos, a 7 estados, que es donde se sienta la bestia. Eso implica que no todo el universo de gentiles va a aceptar a que se una a la bestia, sino los que van a unirse. Y estos que dan gloria a Dios en el verso 13, son los que van a entrar al milenio, son los que creen en Dios, están de parte del gobierno de Dios, pero ya no hay sello para gentiles. ¿Se entiende? Ya se acabó el sello para gentiles. Entonces, estos son los que entran a reinar, que no están marcados por la bestia, para establecer el reino milenial. Pero sí va a haber una última prueba, que es Apocalipsis 20, en el final del milenio, donde los hijos de estos mileniales van a crecer, van a multiplicarse, y estas personas son las que van a ser engañadas en todas las naciones. No significa que todos van a ser engañados, sino que habrá un grupo de personas que serán engañadas y otras no. Gog y Magog, dos grupos distintos. ¿Se entiende? Sí, Quiero que se una- entienda esto. La salvación para gentiles no es perpetua. Y eso lo corta Pablo. Por eso le dije este versículo. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, el número determinado de gentiles que Dios va a salvar, luego Israel será salvo. Y los gentiles es hasta Apocalipsis 7, fin de los gentiles. En el Apocalipsis 8 empieza el trato con Israel. Este grupo de personas que da gloria a Dios son gentiles en el contexto de la séptima trompeta, de la sexta trompeta. Porque el ser humano es porfiado, pero no es tonto. Entonces los gentiles se salvan después cuando empieza la conversión de Israel, o sea, se salvan durante el milenio por obras. Correcto. Y Correcto. Se salvan y por eso el tiene milenio. relación con los de Se Mateo salvan por el 25. milenio. Se salvan por el milenio por permanecer fieles a Cristo, como bien entendiste, Freddy, por Mateo 25. Los que permanecieron fieles a Dios, ovejas. Los que no permanecieron fieles a Dios, cabritos. Claro, Dos grupos distintos. porque si murieron Ah, todos por lo que dijo el hermano literalmente, Freddy entendí mejor. claro, porque si murieran Perdón. literalmente en la gran tribulación, ¿cómo habría gente que se reproduciera en el Claro, milenio? claro. En el milenio, si el milenio tiene que entrar gente, que son este grupo, y este es el único versículo para establecer que no todos son marcados por la bestia y no todos se inclinan. Como que el grupo que va a permanecer
para entrar en el milenio son este grupo de personas que le dieron gloria en el cielo. Recuerden que hicimos la pregunta, ¿le puede dar gloria a Dios a alguien que no ha aceptado a Dios? No, imposible. Pero ya no hay sellos. Y ya los gentiles se acabó el trato con ellos. Ya Dios no está tratando con gentiles. Por esto, hermanos, pensemos en esto. Gloria a Dios porque estamos en este tiempo de gracia, de misericordia, que Dios nos perdona. Y que tenemos posibilidad de ser sellados por el Espíritu Santo. Pero acá no hay sello para gentiles. ¿Se entiende? Ya se acabó. Y una última pregunta, profe. ¿El tribunal de Sí. Cristo cuándo es? Esa pregunta la vemos en la clase que viene, hermano. ¿Te parece? Ok, ya, perfecto. Che, vení. Hermana Adi, adelante, hermana Adi. ¿Tiene algo que comentar y preguntar? Adelante. Active su micrófono. Estaría ocupado, profe, cualquier cosa si me habla, si no le contesto, por algo, ¿ya? Ok, listo, hermano, sin problema. Adelante, hermana Adi. Amén, no, todo está claro y lo que le hacía la pregunta es de que quién había dicho, quiénes son los que tienen El otra Bastián. perspectiva de lo que está diciendo, o sea, de los que están errados. ¿Cómo dijo que se llamaban? ¿Los qué? Pero es que en este grupo hablé de varios. Hablé de la interpretación amilenialista, que son las ideas calvinistas, las ideas factuales. Los amilenialistas y los factuales, que yo no creo en un milenio literal, creo en un milenio simbólico. En fin, hay varias ideas ahí equivocadas de ellos. ¿Así se escribe? A ver, ya lo puse en el chat. Amén. Amilenialistas, que son factuales y son adispensacionalistas ellos. Ojo, yo no me adhiero a la dispensación tradicional. Ojo, viene. Por lo menos si ustedes se han dado cuenta, no se ha explicado la dispensación tradicional, porque la dispensación tradicional tiene otra estructura que es distinta. Con los ajustes que se le han hecho al dispensacionalismo clásico, tiene sentido el Apocalipsis y no hay una controversia entre pre y post tribulacionista, ya que lo que fue expuesto fue una postura unificada donde se han arreglado los problemas que ambos postulados tenían y los aciertos que ambos postulados tenían. Apóstol John Constantine, para usted, pregunta mi hermano. Ojo, me acuerdo de una profesora, la profesora Norma Nassif, que era profesora de profecía, toda la profecía, nos preguntaba: ¿usted está listo para el milenio? ¿Qué va a hacer usted en el milenio? Le va a pasar esa pregunta, hermano Constantine. Hermano John Constantine, ¿usted qué va a hacer en el milenio, hermano? ¿Usted está listo para el milenio? ¿Se está preparando para el milenio? Uno la que dice, ¿qué le respondíamos? No teníamos ni idea lo que responderle. Así que nos quedamos callados, mirándola nomás. Hermano Constantine, bendiciones. Hermano Orlando, voy a juzgar a las naciones junto a mi Señor. ¡Amén! Amén. Nosotros no sabemos qué responder, hermanos. Nos quedamos callados. Buena respuesta. Cuando dice John Constantine, está refiriéndose a la película cuando Constantine No, baja. hermano. No, acá estudia John Constantine. Se salió del catolicismo y ahora ha creído en el cristianismo, imagínense. Ahora, hermano. Yo le iba a hacer una pregunta retrocediendo un poquito. Acá en Argentina usted sabe que está la comunidad más grande judía, pero la más grande creo de Latinoamérica. ¿Okay? Sí, y acá hay iglesias muy grandes. ¿En qué parte vives tú, hermano? Capital Federal. Ok, mira, cuando vaya a Argentina nos vamos a juntar para hacer campaña evangelística o hacer eventos evangelísticos para judíos. Vamos a ver si evangelizamos a algunos judíos por allá. Si usted viene a la parte del 11 va a encontrar una cantidad grande de judíos. Hay iglesias muy grandes, hay mezquitas muy grandes. Mezquita no es, no, tiene un nombre. Bueno, sinagogas, hay sinagogas grandes acá. Y la pregunta mía era, por ejemplo, ellos mayormente se casan entre judíos. Me tenés que acompañar porque yo quiero evangelizar a Milei, hermano. Quiero que Milei crea en el Cristo Señor, porque está bueno que crean en la Torá, pero él tiene que creer en el Mesías. Si no, nuestro presidente no va a ser salvo, hermano. Claro, él está yo le diría que él está en la parte del ayo. Él está ese ayo que lo está llevando. Amén. En la primera parte. Amén.
Está bueno, hermano, porque está más cerca, estamos más cerca de llevarlo a la fe, venir a la fe, ¿no? Pero en fin, espero que algún día podamos hablar con Javier. Sí, bueno, la pregunta mía era, esto, ¿a qué? Lo tomo, hermano, porque hace tiempo yo tuve un sueño con Javier Milei, que me encontraba con él en Estados Unidos, así como de pasada, ¿no? Pero era como una relación muy cercana, como que me conocía así. ¿Qué hacía? Así me saludaba como toda la vida. Y yo no, yo nunca he charlado con Javier Milei, así que hermano, cuando vaya para allá me va a acompañar a la casa de gobierno y si el señor nos abre puerta vamos a entrar a evangelizar al presidente, si Dios nos permite. ¿Usted cree que hay algo Mire, imposible para Dios, hermano? no hay nada imposible. Mira, le cuento algo de Javier Milei. Él tiene un libro que lo ha leído 5 veces para poder entenderlo. Es un libro de economía y en la quinta vez que lo leyó se dio cuenta de los errores que tenía este libro de economía. Y lo mismo le pasó con la Biblia. Sumamente inteligente. Sí, es Y, cierto. y le pasó lo mismo con la Biblia. Él empezó a estudiar la Biblia una vez, toda la parte de la Torá. La segunda vez la volvió a leer, pero ¿cómo tiene la cabeza para eso? No, Javier Milei tiene una mente de elefante, tiene una memoria terrible, hermano. Así que bueno, Entonces en ahí es fin. donde él se queda con la duda de muchas cosas y ahí es donde busca a un rabino para que le ayude a interpretar las partes que él no había entendido y cuando le cierra un montón de cosas dice, no, acá es el camino. Entonces él por eso tiene una muy buena relación con Israel y conoce la profecía. Por eso es que él quiere mover la embajada, llevarla a Jerusalén, porque él conoce que las bendiciones vienen a través del puente con el pueblo de Israel. ¿No? Entonces, bueno, Conoce la receta básica de la bendición. Claro, claro, Hermano, por eso. a ver, hermano Orlando, breve oración y cerramos ya esta clase. Bueno, Señor, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias, Señor, por la vida del profesor Rodrigo. Señor, sabemos que esto es tu espíritu el que nos habla, que es tu voz, Señor, la que habla y que nos hace entender el propósito que tenemos cada uno de nosotros, Señor, que cada palabra, Señor, se llene en nuestros corazones, que nuestra mente no olvide esta clase, Señor, y que podamos conocerte más, Señor, podamos escudriñar la palabra, que podamos llevarla y ponerla en práctica también. Te damos gracias por la vida de cada uno de los hermanos que estuvo escuchando, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Quiero decir algo para algunas personas que estuvieron viendo el live. Yo sé que hay algunos que estuvieron escuchando y para vos guardar la Torah es importante. Y está bueno que quieras agradar a Dios. Pero pidiendo oración, si la forma que lo estás haciendo es la forma que ha diseñado para que los que están en el nuevo pacto lo adoren. Si tú crees en Dios, que Dios es el mismo ya de ayer, hoy y siempre, y Dios sigue hablando, Dios te va a hablar y te va a responder. Si tú tienes que estar bajo 2 tablas de piedra y lo que fue escrito en el Sinaí, o tiene que estar bajo lo que Cristo dijo y lo que dijo el perito arquitecto que es el apóstol Pablo. Respóndele a Dios. Quita esta inquietud de tu corazón, porque sé que lo que has oído y lo que he dicho ha inquietado tu corazón. Pero pídele a Dios en oración que su Santo Espíritu se revele a tu vida y que te dé respuesta a esta simple pregunta. Y Dios va a responder a tu vida. Porque sé que te ha incomodado lo que has escuchado y hay cosas que te hacen sentido y otras que no. Pero pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios. Y si alguno tiene falta de fe, pida a Dios que Dios le dará fe abundantemente. No, falta sabiduría, pídale a Dios que Dios la entregará abundantemente y sin reproche, pero pida con fe. Así que eso sería lo que quiero decirle a los que guardan Torah y aman a Dios y aman la Torah. Quiero decir que tengan un diálogo íntimo con Dios sobre esto que han escuchado el día de hoy. Hermano Orlando, hermano Freddy, hermano Adi, bendiciones. Voy a cerrar esto porque tengo hambre y estoy cansado, hermano. Chao, profe, un abrazo Coma grande. rico y descanse bastante. Descanse, profesor, Dios lo bendiga. Bendiciones.
Dios lo bendiga. Bendiciones. Bendiciones Un a todos, abrazo. Orlando, Fred y Ari. Igual, Yevenibe, un abrazo a todos también. Chao, chao.